Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días al mundo, a través de la red, de su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes durante esta hora. Dar las gracias al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Ya integrado el panel, aquí hoy con el maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, para estos análisis tan importantes y estos aportes a la nación dominicana y el mundo. También está con nosotros el eminente abogado Ramón Emilio Concesión, analista político. Yo le doy el rango de maestro, politólogo, es un experto en todas las ramas del saber, sobre todo jurídico, ¿verdad? Y eso es importante. Con él vamos a estar conversando sobre diferentes temas de la vida nacional y de actualidad. Y eso es importante, pedir disculpas en el día de hoy por la breve de la historia, ya que no tenemos internet para producir y expandir las imágenes y los actos y acontecimientos históricos. Pero todo el mundo recuerda hoy, por ejemplo, la caída del vuelo 57 de American Airlines allá en Nueva York, muriendo 260 pasajeros en pleno acto, al igual que 5 en tierra al momento de esta caída estrepitosa, sobre todo de mucho dolor para la nación dominicana. 12/11/2014, ¿verdad? Eso para el recuerdo de la historia. Entonces, como todos sabemos los diferentes temas que están en la actualidad, sigue ahora el escenario con lo que tiene que ver con la rebaja del pasaje. Uno espera que esta semana la gasolina baje 10 o 20 pesos más, ¿verdad? Porque el petróleo sigue bajando, estaba en 77 en el día de ayer, ¿verdad? Y vamos a ver entonces cómo siguen la tendencia de los precios en materia de lo que tiene que ver con la rebaja en los precios de los diferentes tipos de transporte, ¿verdad? También los diputados aprueban el presupuesto para el año 2015, eso es importante. El subsidio a la luz se lleva 209 mil millones de pesos, ¿verdad? Prácticamente el 30% del presupuesto nacional que se ha aprobado, o un poquito más. El diálogo sobre el código laboral, ¿verdad? Esto sigue en carpeta, en agenda. Sigue en debate el asunto de la sentencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, la CID. También otra noticia para el recuerdo de la historia, el adiós ayer a Monseñor Flores, allá en Santiago, ¿verdad? Con este periplo de actividades muy merecidas, uno de los íconos de la Iglesia Católica, que dijo adiós el pasado domingo, que ayer se le dio sepultura en Santiago, en una de las iglesias que él cohabitó más. Recordar que con su parte de su gestión hizo ese gran trabajo y sigue haciendo Radio Santa María allá en La Vega, sobre todo con todo este mensaje pastoral para el Cibao y toda esa estructura de la Iglesia Católica con estos grandes obispos de estos últimos, diría yo, 50 años, ¿verdad? Porque desde que son ordenados sacerdotes, pues todo el mundo va esperanzado en seguir adquiriendo más rango. Y eso es importante porque sobre todo estos sabios de la Iglesia Católica, cada uno en su diferente vertiente, han sido ejemplos para la nación dominicana. Por ejemplo, en Barahona, Fabio Mamerto Rivas, que nos lo recuerda, ¿verdad? Queda activo de San Juan de la Maguana, ¿verdad? Monseñor Grullón, ¿verdad? El de Baní, también el de San Francisco de Macorís, Jesús María Moya,
el de Baní creo que es apellido Tejada, ¿verdad, Licho? Sí. Son parte de esos 7 o 8 obispos que eran símbolos. Y no me recuerdo si el de Barbel de Mao. Príamo Tejada, el emérito de Baní. El de Baní. Sí, y el de Barbel de Mao, que tiene que ver con todo lo que es la línea, ese murió también. O sea que han sido una serie de personajes de la Iglesia Católica. Des en cuenta la importancia de ese grupo de sacerdotes de esa época. El último de ellos yo diría que sería el de Higüey, cuando lo trasladaron a San Francisco, perdón, a Santiago, que Monseñor de la Rosa y Carpio. Es uno de los obispos conservadores que, aunque tuvo poco tiempo de lo que es ese escenario de ese grupo que he mencionado, porque son un poco mucho más mayor, ¿verdad? Pero son de la gente que siguieron esos pasos, esa trayectoria. Des en cuenta que después que movieron a Monseñor de la Rosa y Carpio de Higüey nada más se menciona los días 21 de enero. Eso es para que ustedes vean la grandeza de cada quien, cada escenario, cómo perfila la Iglesia Católica y esos tipos de cerebro dentro de lo que es la teología en las diferentes vertientes, ¿verdad? Porque cada uno muchas veces representa una área de la teología cristiana, ¿verdad? Unos son capuchinos, otros son jesuitas, otros diferentes áreas del saber, y cada cual representa una que otra rama de la Iglesia Católica. Pero ya ese es un tema que va cerrando, queda también dentro de ese ámbito, de esa jerarquía, nuestro cardenal, Monseñor Nicolás de Jesús, más o menos de esa historia. Otro de los que también ha partido fue Monseñor Arnay. ¿Se recuerda, maestro Licho? Sí, el Monseñor Arnay. Son de los obispos viejos. El pensador de la iglesia. Entonces queda Monseñor Escapa, es uno. Amancio Escapa. Amancio Escapa, y queda Pablo Sedano. Es otro obispo que siempre está en consulta. Murió Juan Felipe Pen. Sí, también. Bueno, y así cada uno de esa encíclica de los últimos 50 años de la Iglesia Católica, que han dado estos grandes aportes a la nación dominicana. Entonces aquí yo voy a dejar este tema del día de hoy a cargo del maestro Andrés Matos para que inicie este diálogo y así yo poderme ir informando de las cosas. Bueno, como usted decía, tenemos hoy a un jurisconsulto, un hombre extremadamente culto, un hombre que ha demostrado mucha sapiencia en todo el saber, en todo lo que es el desarrollo humano. Y en la política ha tenido una beligerancia positiva en favor de la sociedad en los últimos tiempos. Cuando hablo de los últimos tiempos, estoy hablando de los últimos 30 años, él es un muchachito en esa parte. Entonces, don Ramón Emilio Concepción, un hombre que a mí me gusta oírlo porque siempre dice la verdad, aunque a usted no le guste. Siempre tiene con esa parte incisiva. Y lo hemos invitado hoy para conversar de muchas cosas que tienen que ver con él y cómo él ve el desarrollo de la sociedad dominicana. Así que bienvenido, doctor. Hacía mucho no venía. Sí, usted estaba corriendo, parece. Estaba excomulgado de este programa, parece. No, que usted estaba en otra cosa, usted estaba en tribunal y cosas así. Doctor, a propósito de los tribunales, usted que ha llevado la voz cantante, usted fue un hombre pilar en lo que fue este proceso que encabezó Guido Gómez Mazara, un grupo de buenos ciudadanos en cuanto a enfrentar el asunto de la apertura democrática o la reapertura democrática del PRD, y lo veía con esa vehemencia. Me gustaría que usted nos ilustre, porque en estos días la sociedad espera el juicio, el fallo del juicio a la convención, o sea, lo que el tribunal observó. ¿Cómo es que usted lo ve? ¿Qué es lo que ustedes esperan de ahí? Mire, nosotros, para romper lo que se quería presentar, que Miguel Vargas era
amo, dueño y señor del Tribunal Superior Electoral, febrero a julio nosotros fuimos 8 veces al Tribunal Superior Electoral. De esas 8 veces nosotros ganamos 7 audiencias. De 8. 7. 7 de 8 le ganamos. Ah, pues ustedes fueron mejores abogados que los que fueron por el, Yo no sé si por el mejores grupo abogados. mayoritario. Esa perdieron 33. Tenemos un grupo de abogados encabezado por Nacer Perdomo, Andrés Astacio, Jorge Luis Rodríguez, brillantes. Brillante, muchachos Andrés brillantes. Astacio me dio clase a mí. Bueno, entonces usted conoce la profundidad Sí, sí, un hombre de la sumamente preparación de profundo Andrés. jurídicamente hablando. Sí. Entonces nosotros rompimos eso que se quería presentar, que Miguel era dueño del Tribunal Superior Electoral. Dijeron que la convención había que hacerla sin padrón, sin delegados, sin que nosotros supiéramos dónde se iba a votar. Y acudíamos con cierta regularidad en recursos de amparo al Tribunal Superior Electoral. Y para no abundar mucho sobre eso, fuimos 8 veces y le ganamos 7 procesos. Ahora está la madre de los procesos, quedó en estado de fallo a partir de ayer a las 4 de la tarde. ¿Qué se está discutiendo en este proceso? Que debe venir una sentencia esta semana, la que viene, en este mes debe venir ya la sentencia, porque no presentaron listado de concurrentes. Cuando los abogados nuestros pidieron una comunicación de documentos, y los abogados que estén viendo el programa saben que una comunicación de documentos es un asunto que hasta por respeto profesional nunca se niega entre colegas, y los jueces lo ordenan prácticamente de cajón cuando se pide, ellos no querían, bajo ningún concepto querían Entregarle depositar los documentos el del partido a listado ustedes. de concurrentes, porque no hay una elección. Pregunta a ustedes dos que han votado, me imagino, en las últimas 4 o 5 elecciones, porque no son tan viejos como yo. Pero, Yo no me he votado en 3. ¿en qué elección? Bueno, de esas 3 que usted ha votado y las internas del PRD, ¿en cuál usted ha votado que usted no haya firmado un listado donde usted aparece en el padrón? En todas. Igual usted, ¿verdad, doctor? Yo llegué en la elección más simple que sea. Bueno, entonces estos señores saltaban cuando nosotros en la audiencia decíamos, no, que depositen el listado de concurrentes, porque ellos no pensaron que nosotros íbamos a llevar el proceso a tal punto que lo llevamos. Y que No, lo como tenemos que hoy. fue una piedrecita muy difícil, Guido. No, la convención se va a anular porque no hay otra alternativa jurídicamente hablando. Artículo ¿Y esa 115, seguridad suya? Porque los artículos 115, 118, 120, 127, 131, 157 de la ley electoral habla de que no hay votación si no hay el listado de concurrentes. La única forma de probar que el doctor Diomedes, Concepción, Licho votaron en una convención o en una elección general es cuando aparezcan firmando el padrón, que entonces a partir de la firma se convierte en listado de concurrentes. Los abogados de Miguel y de la Comisión Nacional Organizadora, cuando nosotros pedimos eso en estrado, eso es un pedimento impertinente, decían. ¿Cómo? Eso es un pedimento impertinente. Entonces Andrés Astacio, con la experiencia que tiene, dijo, magistrado, libre acta de que ellos no tienen el listado. No, no hemos dicho que no lo tenemos, los tenemos. Lo que hemos dicho es que este momento es impertinente. Entonces se negaron, nosotros pedimos que sea forzosa la comunicación de ese documento, el tribunal se retiró a deliberar, 45 minutos después vino y dijo, se ordena el depósito por secretaría del listado de concurrente a nivel nacional, por centro y por cada mesa de votación, y se otorga un plazo de 5 días. Entonces a nosotros nos rechazaron, que fue lo que mucha gente se confundió cuando nosotros pedíamos la suspensión del acto de proclamación del domingo 14 de septiembre. El tribunal nos rechazó esa parte. ¿Y qué dijo el tribunal en esa parte? Se rechaza este pedimento porque ninguna decisión de proclamación de candidatura no ocasiona un daño que no pueda ser subsanado con la sentencia que habrá de dictar al fondo este tribunal. Dice así la sentencia. Dice la sentencia, el segundo dispositivo. Pues, le dijeron a Miguel, mira, si tú quieres proclámate, pero si te anulamos la convención, tú sabes que eso no tiene ninguna validez. ¿Y por qué hay la obligación de anular la convención? Porque o ellos probaban que hubo votación, o nosotros probábamos que no se votó. Hubo votación. Y como ellos no pudieron depositar el listado de concurrentes, ya no hay. Y ustedes sí probaron que no hubo votación. Que no hubo votación. ¿Y qué argumento ustedes llevaron para probar eso? Elemental. ¿Usted vio los actos de violencia que hubo el 20 de julio aquí? Sí, pero eso no dice que no hubo votación. No, doctor. ¿y dónde usted vio votando la gente? Por Usted no ello- vio la Casa Nacional cerrada que nos cayeron a tiro a nosotros. Y usted no vio Santo Domingo Norte. Sí, pero no votaron ustedes, pero ellos pudieran poner a votar a su gente. ¿Y
por qué no lo pusieron a firmar el listado de concurrentes. Lo que sucede es que esas actas estaban prellenadas antes del proceso de convención. Por eso se negaron a acatar la sentencia del tribunal que ordenaba a los delegados en cada centro y en cada mesa de votación. Si tuvieran prellenada, también debieron firmarlo, doctor. O ellos son tan torpes ellos. Lo que sucede es que ellos pensaron, bueno, como este tribunal es de nosotros y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, no se preocupen. Ahí es que yo quiero llegar. La sensación que tiene la sociedad dominicana, la gran población, yo no le voy a decir el porcentaje, pero yo le voy a decir que es la gran población, de todos los partidos, de ningún partido, de la iglesia y de todo el mundo, es que por las pruebas que se tienen del accionar de ese tribunal, en cómo maltrató todos los argumentos llevados para obligar a Miguel Vargas a respetar los estatutos y todo. Es más, el tribunal destruyó los estatutos del PRD, violó su propia ley orgánica, violó parte de la Constitución de la República. La sensación que tiene la sociedad es que ese tribunal no va a actuar como ustedes esperan, jurídicamente, sino que va a actuar políticamente. No puede. Bueno, Porque así es que ha actuado. No puede. ¿Cómo usted me va a decir que no? Nosotros, por lo menos en el proceso de convención, seríamos injustos si nosotros pensáramos o afirmáramos lo que usted está diciendo, porque yo acabo de decir que nosotros fuimos 8 veces y ganamos 7 procesos durante el proceso de convención. Bueno, Esquea, que también un ilustrísimo abogado, perdió 33 sentencias. Bueno, pero él tiene, por ejemplo, él entre comillas, él puede pensar como usted piensa. Yo no, porque nosotros ganamos 7 de 8. El averaje de nosotros es casi alto, para 1000, doctor, sería, Sí, políticamente no, hablando. tiene un 900, 80%. 900 y pico de averaje. Entonces nosotros no tenemos ningún motivo para decir que el tribunal hacía fallos políticos o fallos antijurídicos. ¿Y si fallara políticamente? Entonces el tribunal prácticamente se liquidaría como árbitro para el 16. Porque un acto de convención que el país vio el 20, que lo que hubo fue violencia generalizada, que gente que eran miembros de la Comisión Nacional Organizadora se vieron con pistola blandiéndola y tirándonos a nosotros cuando fuimos a la Casa Nacional con la puerta cerrada. Yo creo que simple y sencillamente avalar una convención así es decirle al PLD, mira, en las elecciones del 2016, tira 3 tiros en cada centro de votación para que la gente salga corriendo. Y el señor Roberto Rosario te va a declarar ganador como nosotros estamos declarando a Miguel Vargas ganador de una convención donde no hubo voto. ¿Qué estaría haciendo el tribunal? ¿Y la sociedad permitiría eso? Pues ahí es la pregunta, porque el tribunal entonces estaría enviando, políticamente hablando, a la sociedad dominicana a la época de la Montonera, cuando el que tiraba más tiro, el que tenía más guardia pagado y más policía pagado, era el que imponía las reglas de juego en los procesos electorales. Yo creo que esa es una época superada ya. Y repito, no es verdad, porque el tribunal no tiene ningún argumento jurídico para rechazar los argumentos que nosotros llevamos sustentados todos en prueba. ¿Tú sabes lo que pasó? En el hipotético caso de que quieran analizar las 326 actas que ellos depositaron después que dijeron que eran 341 centros y 700 y pico de mesas electorales, debieron llevar 700 y tantas actas electorales. Sí. Llevaron nada más 326. Pero ¿qué sucede? Que en esas 326 actas habían colegios. Para poner un ejemplo, si yo era presidente de un colegio, por ejemplo, en la circunscripción 1, ¿cómo yo puedo aparecer siendo presidente o secretario en la circunscripción 1, en la 2 y en la 3 al mismo tiempo? Y así se llevaron. ¿Así apareció? Claro que sí. Ellos pusieron una regla en la resolución 99 que decía que para usted ser delegado o miembro de un colegio de votación tenía que aparecer en el padrón de votantes del PRD. Y ellos ponen gente que ni están en el padrón, ni tienen cédula, porque cuando se hace la consulta en el padrón de la Junta son cédulas falsificadas. Así se puso una cantidad. En lo que reportaron a la... En el que reportaron al tribunal. Otro caso, hay lugares donde ellos mandaban un padrón de 700 gente, por ejemplo, y ahí aparecían 2.600 votos. Le ponían 2.000 a Miguel, 150 a Guido y los otros los repartían en los demás candidatos. ¿Cómo es posible que si en un colegio solo hay 700 votantes, pueden aparecer 2.500 votantes? Doctor, y cosas por el estilo. Descríbame este escenario. Anulan la convención. Sí. Miguel Vargas debió entregar en el 2013 la presidencia, porque se venció. Estamos en el 2014, casi en el 2015. Si anularan la convención, lo más lógico que la gente pensara es que se va a hacer otra convención, pero va a definir cuando Miguel Vargas le dé la gana y como él. No, Diga, porque hay un precedente sentado en el PRI.
El tribunal ordenó la anulación de una convención que hicieron. En el PRI. En el PRI. Y le ordenó entonces a la Junta, que es la que está organizando la convención que va a hacer el PRI en los próximos días. Y nosotros precisamente lo que le estamos pidiendo al tribunal es que le ordene a la Junta Central Electoral la organización de la convención que habrá de realizarse 30, 40 días después del fallo, que el tribunal tiene que emitirlo esta semana, la que viene, en este mes tiene que salir ese fallo, y 30 días después entonces la Junta organiza esa convención. Pero la Junta se negó a organizarlo y todo, Pero a pesar ahora de todo. ahora va a tener un mandato del tribunal. Yo he dicho y sostengo que Roberto Rosario es responsable de eso que pasó en la convención. ¿Y del será PRD. porque Roberto no...? Él cree que es un jeque, él cree que No, es un faraón. Él cree no. Él cree que es un faraón. No, las sociedades tienen límites. No, él cree no, doctor. Él es... Bueno, ahí entonces donde nosotros decimos, vamos a someter Porque es un a problema de prueba, lo fáctico pues y lo vamos a- posible. vamos- Él es fático ahí. pero vamos a someter a prueba a la sociedad dominicana. Porque aquí hay gente que se creían que eran inmunes a todo. Y están teniendo que ir a los tribunales ahora. Pinochet murió prácticamente preso. Fujimori está preso. Y si le busco por América Latina gente que se creen que en un momento determinado son amos y señores, oye, a todo el mundo nos llega el tiempo de rendir cuenta a la sociedad. Lo que sucede es, amigos, la gente del PLD tiene tanto poder, que están enloquecidos de poder, están borrachos de poder, y creen que eso va a ser permanente. Trujillo duró 31 años maltratando a esta sociedad y cupo en el baúl de un carro. Una noche ahí en la 30 de mayo cupo en el baúl de un carro. Entonces las sociedades tienen límites. Está poniendo unas figuras demasiado... ¿Qué? Oh, pero ven acá. Transcurría el año 1937. Hitler entendía que era dueño de alma, vida y hacienda de los alemanes, de los europeos casi. del mundo, que era un totalmente desquiciado. Y el Papa Pío XI dijo, haciéndose un cuestionamiento, dijo, los hombres y las mujeres estamos obligados a acatar o a resistir las leyes y los actos injustos de los gobiernos. Y él dijo, por mandato de Dios, tenemos que resistirlo. Y todo el mundo sabe cómo terminó Hitler también, tuvo que pegarse un tiro. Sí, ya. Entonces todo tiene límite. Yo creo que la sociedad dominicana ha madurado suficiente para que un proceso como ese que hubo el 20 en el partido de más tradición democrática en el país no vuelva a ocurrir. Y avalarle una cosa así a Miguel Vargas y a ese grupo de pistoleros, porque fueron no más que pistoleros, dicen que no llevaron el padrón de concurrentes por las violencias que Guido Gómez y sus seguidores desataron. Oh. Fuimos con doña Carmen recién operada de sus dos El bastón rodillas. de doña Carmen, El eso era un bastón de fusil. doña Carmen era una metralleta. O sea, fíjate hasta dónde llegaron. Entonces, un tribunal, por más que quiera ayudar a alguien, tiene que tener un bajadero Sí, jurídico. porque En esta época no la yo me hay. pregunto, pero ese tribunal está en una situación muy difícil. ¿Ese tribunal está en una situación más difícil que Miguel? No, Porque es que no, ¿verdad? el tribunal nada más tiene, como dijo su presidente hace 2 días, apegarse a la Constitución, a las leyes, simple y sencillamente. Yo quiero no tiene salir del problema. tema del PRD y Miguel Vargas, pero Ok. yo quiero que usted me conteste esta última pregunta. Ok. Después de la... ¿Habrá perdido, no, pues es para que vayamos a la... ¿Habrá perdido Miguel Vargas importancia? Porque todo depende de Leonel Fernández. Miguel Vargas no sale, todas las encuestas, aunque sean maquilladas como piensa la gente o no sean maquilladas, Usted no no- pasa de 3%. ¿Cómo es que No usted tiene no tres. cree en las encuestas? No, yo no creo en las encuestas, pero ellos sí él- creen. Pero él no tiene 3. Pero en las que hacen para uno trabajar Bueno, 3, 2 puntos. Los 1.7. márgenes de errores suben y bajan, y por el que está perdiendo, los países siempre no votan No por el que está votan, perdiendo. Eso se convierte en un 0.4, Oye, 0.5. Ustedes están esperando que Miguel Vargas haya perdido, porque solo así el tribunal puede fallar. Porque yo no creo que ese tribunal pueda fallar en contra de Leonel Fernández. Y fallar en contra de Miguel Pero Vargas es que- sería una experiencia en contra de Leonel. Pero falló 7 veces de 8 en contra Pero de no, Miguel. todavía él tiene el partido. Bueno, señores, nos vamos a ir a una brevísima pausa para ver la respuesta del doctor Ramón Emilio Concesión. No se pierda estas importantes palabras.
Bien, señores, continuamos aquí con este diálogo con Ramón Emilio Concesión, un experto ya en materia de lo que es el derecho electoral, ¿verdad? Sobre todo esta crisis tan larga que ha llevado el PRD y que ya ustedes saben que es uno de los actores fundamentales de estos hechos, y los que vienen seguirán siendo parte de la historia. Vamos a dejar la conducción, como siempre, de esta importante entrevista en manos del maestro Andrés Matos. Bueno, le preguntábamos al doctor sobre el asunto de la posible expresión del tribunal en esa parte, pero ya más o menos usted lo contestó. Yo pienso que está claro. Yo creo que aprovechemos ahora para cómo usted ve el panorama político. Porque hay una preocupación que mucha gente tiene, que piensan que el tribunal puede tirar el expediente al olvido. Primero, la ley orgánica... ¿Puede la ley se lo No, porque la ley orgánica de que crea el tribunal tiene en el principio quinto, en el considerando quinto, tiene la celeridad de los procesos electorales como condición sine qua non para el fortalecimiento de los partidos políticos. Sí, porque es que todo tiene que ser rápido. Y el artículo 22 viene y le mete, tan pronto los expedientes quedan en estado de ser fallados, le pone la celeridad también. O sea, que porque el derecho electoral es un desde derecho que se conoce el fondo de una vez, sí, tiene que ser tiene fallado. que fallar el expediente. Tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. Además, esto en aras de una buena justicia y equidad, el tribunal tiene un récord. Todos sus expedientes lo fallan entre 3 y 6 semanas. Ningún expediente en ese tribunal ha durado más de 3 a 6 semanas para ser fallado. No tiene un solo caso pendiente. O sea que trabajan mucho también. Esa es la práctica. Para ser honesto frente a la opinión pública, esa Doctor, es la práctica que tiene. Porque yo tengo que hacerle la pregunta a Guido, pero usted es abogado. Porque Guido siempre habla de que el enlace de jueces del Tribunal Constitucional y jueces del Tribunal Superior Electoral. No, ¿Qué es lo que mira, Guido lo se que refiere? Porque Guido nunca ha sucede querido es, lo que decir nombre. sucede es que el magistrado Díaz Filpo, todo el mundo sabe. ¿Quién? El magistrado Díaz Filpo, nosotros hemos presentado incluso fotos. Díaz Filpo. Sí, juez del Tribunal Constitucional. ¿Y qué tiene que ver? Mantiene una corriente de comunicación con Marino Mendoza. Pues son amigos y son compañeros. Sí, pero el problema es que un juez no puede estar haciendo diligencias políticas. Usted puede ser Y miembro de un partido, pero tan pronto usted se juramenta como juez, que me corrija el doctor, Sí. usted tiene que cesar como político, aunque sigan sus simpatías, pero las dirigencias políticas, el laborantismo político, ya a usted le queda vedado. ¿Y Díaz Filpo hace el laborantismo político? Claro que sí. Díaz Filpo Doctor. sabe. Díaz Filpo sabe, pues nosotros lo hemos presentado en televisión, en fotografía, él con Miguel, con Mariñez, con Juan Carlos, celebrando. Yo no he visto a Rafael Díaz Filpo haciendo laborantismo político. Si usted lo ve, que usted es abogado. ¿Usted quiere que yo le traiga la foto a su programa? Invíteme. Sería importante. Para yo Sería traérsela, importante. porque usted sabe que yo en ese aspecto, guardando la distancia, pienso como Séneca. Séneca decía, puedo pensar muchas cosas, puedo decir muchas cosas, pero jamás diría algo que yo no pueda probar. Y yo en eso me cuido. Yo tengo la fotografía donde el magistrado Díaz Filpo aparece celebrando en un kiosco ahí con Miguel Vargas, con Julio Marín y todas esas cosas. ¿Cómo? Nosotros tenemos esa fotografía. Y además todo el mundo sabe que a Reinaldo Pero a lo Pared, mejor fue en un cumpleaños. Eso. No. Cumpleaños con Miguel Vargas, Julio Mariñez, el Juan Carlos Guerra, él... El equipo político. El equipito. Oh, el equipo ya. político. Además hay algo, miren señores, ¿qué puede significar Miguel Vargas como PRD ahora en este momento? Si solo la marca del PRD, ¿verdad? Lo que mucha gente decía, que solo la marca es un 30%, este hombre aparece con un 3%. Sí. Y como la encuesta tiene un margen de error de un 3%, este país nunca vota por el que sabe que va a perder. Hay un escape de ese 3% que se refleja en beneficio del que tiene posibilidades de ganar, claro, y en perjuicio del que abiertamente... Sí, siempre se va hacia arriba, no hacia abajo. PRD que no va a ser, porque no va a ser candidato del PRD Miguel. Pero Miguel no, candidato, pero él se proclamó. No, por Dios. Y las encuestas lo valoran, no, de eso queremos todo hablar. eso se cae ahora con la anulación. El tribunal se lo dijo, señores. Sí, ya usted lo Proclámense, dijo. pero no hay nada que nosotros no podamos subsanar con el fallo al fondo que viene. La nulidad lo arrastra todo, usted lo sabe, doctor. Doctor, Sí, eso sí. las encuestas están saliendo. Yo no creo en encuestas. Pero este es un país embadurnado por esta campaña mediática de los medios de comunicación. Y los que tienen poder económico, poder fáctico
utilizan ese mecanismo para imponer lo que ellos entienden les conviene a ellos. Correcto. Yo no dudo que ninguna encuesta favorezca a alguien porque a alguien es que la manda a hacer. Ese es mi criterio, pero es mi criterio personal. El que paga es el dueño del negocio. El que paga es el dueño de los números que salen. Ya. Entonces yo no tengo por qué decir lo contrario. Pero que resulta que ahora hay un problema. Danilo quiere la reelección. Porque Danilo está trabajando para la reelección, aunque no... Desde el primer día, desde que se El equipo de Danilo, mire, lleva a gente hasta de madrugada a su casa para que le celebren cumpleaños, pidiéndole, regalándole la reelección. Pero hay un problema con Leonel Fernández, que Leonel está empecinado y que Danilo lo ha traicionado. Eso es lo que se dice por debajo, porque Danilo llegó porque Leonel gastó un dineral comprando políticos y haciendo facilidades en los tribunales. Costó ese triunfo de Danilo, le costó al país 305.000 millones. Entonces el equipo de Danilo, yo he escuchado al equipo de Leonel decir que Danilo lo ha traicionado. Félix no pudiera estar en un tribunal, ni Díaz Rúa, que fueron los dos que movilizaron gran parte de los recursos. Entonces, ¿cómo usted va a resolver ese problema? ¿Qué es lo que le espera al país con un PLD de tanto poder enfrentado? No, mira, el país es muy sabio y cada vez que el país ha tenido que tomar una decisión, siempre la toma hacia el lado que aparenta ser lo mejor o lo menos malo. Si usted mañana convence al país de que usted es el mejor candidato frente a mí o frente a Dios, usted puede tener la seguridad que el país le sigue a usted. No es problema del país que después usted que esté en el poder, usted se vuelva un chuflay. No es el país que falló, falló usted. En este caso, los PLDistas, ¿qué tienen que ofertarle al país? Tienen el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, tienen el poder electoral, el poder constitucional, el poder municipal, tienen el poder mediático. Y nunca antes en el país había habido una situación tan delicada como la que está viviendo el país hoy. Entonces ellos no tienen ningún argumento para decirle al país, como decían antes, no, que esto es culpa de Hipólito y el PPH. ¿Cuánto tiempo salimos del poder? Ya hace 10 años de Hace 10 eso. años. Ya no tienen argumento, es que son incompetentes, porque los PLDistas lo único que fueron al poder fue amasar riqueza. Incompetente, doctor. Totalmente. Pero Tan por Dios, ricos todos. por Dios, pero tienen un gobernador de Banco Central Pero ¿incompetente para qué, doctor? para administrar el bienestar general de la nación. Ah, es otra cosa. Son competentes para amasar fortuna. Ah, bueno. Tienen fortuna que no la han hecho gente que tienen 200 años generando riqueza en el país. Ahí mismo están ahora intentando un proceso de un senador que la gente está hablando de 3.000 millones. 3.000 millones. Pero él dijo que no sabía cuánto eran lo que tenía. Por 3.000 millones lo tiene ese para comer dulce. No, para pero- brindarle helado a los seguidores. Señores, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan en los 12 años que un funcionario se comprara una villa en Casecampo o comprara un helicóptero? ¿Ustedes conocen en los años de Hipólito que un funcionario se atreviera a comprarle a Hipólito Mejía un helicóptero y una casa en casa de campo? No, porque Lo que sucede es que es muy fácil. se Cuando equivocaron tiene- algunos y fueron presos. Ah, esa es la diferencia. ¿Y Para- qué hacían este poder mediático que ellos tienen cuando el arroz estaba a 28? La casa del terror. Sí. Cuando el gas estaba a 25, la casa del terror. Pero iban a El su- gas está a 100 y pico, el arroz creo que está, el pollo está a 60, los pasajes que estaban a 6 pesos cuando Hipólito están a 25. Y todo eso está a silencio. Lo que sucede es que los muchachos que trabajan en los canales, que trabajan en los supermercados, que tienen que tener 1, 2, 3 empleos, por más propaganda que tú le metas, tú no vas a poder convencerlo de lo contrario. Lo que sucede es que ellos tienen tanto poder mediático, tienen canales de televisión, tienen periódicos, tienen emisoras, tienen, ¿cómo se llaman?, bocinas pagadas. Hubo un momento que yo denuncié... Bocinas y plumas, porque hay mucha gente que escribe Sí, bien. plumíferos, Escriben bien. es diferente, porque una cosa es un historiador y otra cosa es un historiógrafo. Ellos tienen muchos historiógrafos pagados, pero la realidad está ahí. El gas está a 112 pesos, a 106 pesos y cuando Hipólito estaba a 25. Sí, El pollo está a 60 y estaba a 28. sí. El café está a 16, a 18 y estaba a 3 pesos A cuando 3 Hipólito. pesos. Entonces el Y la pueblo... lechita estaba a 19 y a 20, una lechita que come el doctor. Entonces, bebe el espérate. doctor. Está a 71, Ay, me 60. recordó los precios. Ellos hicieron una campaña. De eso que yo sé. Ellos hicieron una campaña. ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió los plátanos? Lo único que dijo Leonel para volver al poder en el 2004. Que salgan a preguntar ahora. ¿Quién endeudó el país como lo ha endeudado el PLD? De 1844 hasta el 2004,
el país se había endeudado en 7.995 millones. Pero Danilo de aparece dólares. con 70, 80 y 90% de todo. Por Dios, por Dios. Esas son las famosas encuestas estas que quieren hacer que el pueblo lo acepte. Cuando usted analiza el cuerpo de las encuestas, que le dicen un 72% dice que la economía está mala, un 68% dice que no hay seguridad, un 64% dice que no hay empleomanía. Eso es lo que usted tiene que ver en la encuesta. Sí, 3 renglones importantes. sí. Hasta la corrupción, que normalmente no le Cae da en mucha cuarto importancia, lugar. está en cuarto lugar ahora. Pero en la política pasa como me decía mi abuelo, Ajá. que mi abuelo era gallero. A mí me gustan los consejos de los galleros, vamos a ver. Entonces él llevaba un gallito, Depende del gallero. un gallito medio... No me gusta porque siempre gana. Él no le daba trato al gallo, sino el gallito era guapo, peleaba, Ajá. era avipita le puso. Sí, Entonces el gallo ¡pum, pum, pum! Traía guaso y mataba al gallo más Mataba al bonito. contrario. sí. Pero el gallo era feo. Entonces, él le gustaba su gallito feo. La gente siempre se iba por el gallo bonito, que el rojito que estaba colorado. Sí, sí, bien. Entonces él siempre le ganaba la pelea. Decían que él le hacía una brujería al gallo. ¿Cómo va a ser? Sí, pero era que el gallo era bueno, de calidad, y él le daba bien buena comida. También me decía que había mujeres prostitutas que eran, pero que bailaban bonito. Y entonces en el baile, la gente entraba por el baile, pero que llegaba allá. Entonces él me decía las cosas que hay que hacer para que usted adquiera que la gente se le acerque. Danilo está haciendo algo para que la gente se le acerque, porque si no está resolviendo ningún problema, entonces te aparece con 70. Bueno, yo tuve un profesor de econometría. Explíquele al gallito. Yo tuve un profesor de econometría cuando hacía una especialidad en economía física, que él nos decía, éramos 17 estudiantes, con él éramos 18, y él nos decía, aquí hay 1, 2, 3, 17, conmigo 18. Puede darse el caso que esta semana en mi casa nos comimos 18 pollos. Cuando viene el estadígrafo y hace el estudio aquí, sale a decir y a dar los datos de que nos comimos un pollo per cápita, pero los 18 no los comimos en casa. A ustedes ni la pluma del pollo les tocaron. Espérese. Entonces los PLDistas están confundiendo la bonanza de ellos, que es palpable, porque como decía Lili, ni la pluma la guardan. Ellos están confundiendo toda esa bonanza que nos decía ese profesor de econometría a nosotros, que tienen ellos, con la miseria que tiene el pueblo. ¿Por qué los jóvenes entre 19 y 34 años de edad tienen un desempleo que ronda casi el 40%? Ellos tiran unos cálculos. Hicimos tanto empleo y cuando yo le hago una simple regla de 3, casi siempre son mentirosos. En estos días dijeron un número de empleo que, para ser cierto, teníamos que darle las métricas que tenían Alemania, Japón cuando tenían pleno empleo, que un 25% de la población económicamente activa está completamente empleado. Tú sabes que eso no es posible, pero yo le daba esa métrica de los países ultra desarrollados. Ahora yo dije que el que Y no va a para- buscar empleo no está desempleado. Esa es otra cosa. Para ser cierto el dato, ¿tú Ya sabes sí. cuántos millones de dominicanos teníamos que ser? 44 millones de trabajadores, que serían entonces el 25%, multiplica De lo que ellos tenían 44 por 4, estamos hablando, teníamos que ser casi 160 millones de ciudadanos en República Dominicana. Así ellos sueltan los datos y como los tiran y los papagayos que tienen en los medios lo amplifican, ellos creen que están convenciendo. Pero ¿quién le dice a ese muchacho que está desempleado que hay empleo para los jóvenes? El periódico, pueden decir lo que quieran. Son incompetentes porque no tienen ningún motivo para no gobernar bien, porque tienen todos los poderes. Han endeudado el país, que era lo que le decía, de 1844 al 2004 debíamos 7.900 millones. Del 2004 al 2014 la deuda pública está casi en 35.000 millones de dólares. El presupuesto, que hasta el 96 eran 26.000 millones, ayer acaba de aprobar ya la Cámara de Diputados un presupuesto por 38.000 millones. ¿A dónde ha ido todo ese dinero? En el metro, que yo he dicho el metro no es malo, pero es el metro más caro del mundo por kilómetro. Sí. El tren de levitación magnética de China, que es el más moderno y el más caro del mundo, el kilómetro de metro cuesta aproximadamente 14.2 millones de dólares. Los de Santo Domingo cuestan 79 millones de dólares. El 79. kilómetro. Porque no conocíamos, no teníamos experiencia. Ajá. Sí. Ah, bueno. No teníamos esa información. Está bien. Eso es lo que pasa. Doctor, ¿qué es lo que puede pasar entonces? ¿Qué es lo que usted cree que hay que hacer para salir de
panorama que usted ha descrito. Número uno, recuperar el PRD a partir de la sentencia que viene en los próximos días. Una alianza PRD, Eso es PRM. sine qua non. No, no sine qua non, porque los pueblos buscan salida. Pero es mucho más fácil armar una gran alianza con un partido de la historia del PRD. Usted lo conoce mejor que yo. Yo soy Pino Nuevo. Sí, pues yo no estoy por meterme en una crisis con Miguel Vargas. No, no es que no va a haber crisis con Miguel. Miguel terminó como político y lo sabe él, lo sabe sus asesores y lo sabe todo el mundo. Es que un político que tenga un 3% en las encuestas, ¿cómo sale a presentarse de candidato a un país? Él puede pasar igual que Hipólito. Hipólito empezó en un 4. Era diferente, Ah, porque Hipólito nunca trabajó para que el PRD perdiera. eso es verdad. Diferente. Además, el error que siempre se cometió cuando se hablaba de Hipólito, yo estaba con Miguel en esa época, decía que ustedes creen que es Hipólito, es un expresidente. Un expresidente coge y se sienta aquí donde yo estoy y con 5 minutos te convoca al país. Y llama a 40 gente. No. Ya, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. A Hipólito nadie le puede tildar. Yo tengo diferencia con Hipólito, política, y con él la discuto. Con Hipólito se pueden discutir la diferencia, con Miguel no. ¿Cómo? Con Hipólito usted lo sabe. Con Sí, Hipólito sí. se pueden discutir las diferencias políticas. Y le da la razón. cuando Hipólito usted le da la razón al que lo tiene. El otro no. Sí. El otro, si tú le llevas la contraria, tú eres enemigo de él. Entonces, con un político así como nos hacemos, si no nos convence a los del PRD, ¿va a convencer al país? No, estamos perdidos. Entonces te Por aspira a que Dios. liberemos el PRD de Miguel y hagamos una gran alianza con el Total, PRD. PRM, PRD y unas... Y todos toda la esos convergencia. partidos, todas esas Y convergencias. la sociedad Y civil. el PLD se va del poder. de Esa es manera la única definitiva. forma de ganar. Se va del poder. Sí, Sí. sí. De esa forma, Que sí. no le quepa la menor duda. Aunque sea Danilo el candidato. Por Dios. Porque Danilo hasta ahora ha estado solo, sin ¿Y oposición. usted está pensando que Danilo va? Porque No, yo creo que no. Hemos elegido un presidente que lo único que está haciendo es construyendo aulas. ¿Y tú sabes cuánto cuesta cada aula de esas que se están inaugurando 3, 4 veces? Me dice al año? Belice que son muy caras. Me dice Belice, pero Promedio. promedio. 2.6 millones de pesos cada aula. Pero se hace un apartamento. Ahí es que vamos. Y queda dinero, pero Entonces mire, todo eso por se va a mucho. debatir en el proceso electoral, por Dios. Todavía en el millón tú vas con 2.6 y te puedes conseguir un apartamentico de 2 habitaciones. Sí, claro que sí. Y si te vas a la Jacobo Magluta con 1.900.000, No, con 800. te compra un apartamento. Mírelo aquí, mire. para Entonces, que- ¿cómo es posible Mire, que una aula en Umunucú, en mi pueblo Constanza, cueste 2 millones promedio? Porque hay aulas que han salido a 3.2 millones de pesos. un aula. Un aula, Que una un escuela que aula. tenga 10 aulas le salen 40 millones de pesos. Por ahí mírelo va ahí, esa doctor. cosa. Aquí en la apartamento de 2 y 3 habitaciones, 145.000 pesos. aquí, la gran constructora Bisonó, mire. ¿Está oyendo? Cuando usted En la habla ciudad. de 4 millones, usted está hablando de un condominio de lujo En Santo Domingo, en la ciudad. en la ciudad, en el Distrito Nacional, de Entonces, todo eso 4.5. tendremos que analizarlo. Entonces a es su posible tiempo. hacer una buena convergencia. Mírelo aquí como está. Totalmente. Vamos a darle el anuncio a la gente de Totalmente. Bisonó aquí. Pero yo le voy, en lo que Dios me dé presente ese anuncio, yo le voy a dar un Míralo. dato. ¿Cuánto sacó Hipólito en las elecciones pasadas? 47 Así con puntos y tanto. todo lo que pasó. Hipólito sacó un 47. ¿Eh? Sí. 305.000 millones que invirtieron en los últimos 6 meses. Sí. Más toda la diablura que hizo el equipo de Miguel Y la Vargas compra contra- del equipo de Miguel Por ahí Vargas. voy. Y aún así le sacamos un 47%. Doctor, Y no usted- estaba la situación tan difícil como Yo le voy a hacer está una ahora. pregunta que lo voy a poner. Sí. Porque yo no quiero ponerlo a usted a hacer. No, tire para adelante, no se preocupe. Si no la puedo responder, no la respondo. Porque usted acaba de decir 47. ¿Y por qué están embromando en el PRM? Si esa mutual consiguió 47%, ¿y por qué no la repiten? Si- Bueno, porque, si ya esa mutual ganó. porque es que a veces a los políticos se nos va la chaveta y no sabemos distinguir en el interés del país y el interés mío. Yo creo que es un momento suficientemente delicado para que todos los políticos entendamos que el interés del país está por encima del interés partidario y del interés personal. ¿Por qué una de las diferencias que yo he tenido con Hipólito y con Miguel? Porque se lo dije personal a los dos. Le dije, si el PLD se queda en el poder, ustedes dos serán los responsables ante la Y historia yo, de soy, lo que y pase. yo soy testigo, porque usted me dijo, esta es la última esperanza de democracia ¿Te que tiene el recuerda? país. Entonces lo decía hasta en un discurso en la Comisión Política, Claro. recuerdo yo. Ahí lo dije. Entonces, en este momento, tú puedes tener toda la diferencia que pueda tener.
Pero yo creo que esos dos hombres en este momento, yo no sé mañana porque la política es acontecimiento, tienen que buscar la forma de si no se ponen de acuerdo, porque tampoco puede elegirse un candidato por una encuesta. Es una locura y eso es antidemocrático. Y lo prohíbe la Constitución y lo prohíben todas las decisiones que ha dado el tribunal. Por encuesta. Son las bases del partido que tienen que elegir los candidatos. Bueno, la gracias a Ramón Emilio. Acabó el tiempo. Sí, se acabó el tiempo. No, pero con Ramón y sobre Emilio hay que todo, durar 3 horas. hay que repetir lo de la foto. Yo le prometo que a lo mejor le daremos 15 días para darle tiempo a que el tribunal falle. Como fallan tan rápido. Lo que sí, señores, yo quiero Pero dejar lo que él venga, para el recuerdo de la historia, ya eso lo analizamos íntimamente aquí en confianza. Para el análisis de la historia, y no con la portada del periódico El Diario Libre, sobre todo para el recuerdo de este gran pastor de la Iglesia Católica, Sí. Monseñor Flores. Reverencia. Bendiciones para todos. Bonito día.